Bien, oficialmente buenas tardes jóvenes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase, a la tercera clase virtual que es programación orientada a objetos con C++. En este caso, sé que hemos tenido unos problemas de conexión siempre, pero esperamos que ojalá los demás se puedan ir conectando y si no, pues la clase la voy a compartir con todos ustedes a través siempre de internet, que posteriormente se los voy a informar, donde voy a colgar el video para que ustedes puedan tener acceso a él nuevamente. Comentarles que esta primera parte solo va a durar aproximadamente unos 14 minutos porque es el tiempo que me permite el software de grabar. Luego nos vamos a desconectar, vamos a hacer como una pequeña pausa de unos 5 minutos, aunque sea para levantarnos alguna cosita, y luego voy a volverlas a invitar. Creo que siempre va a ser otro ID y otra clave, que se las voy a compartir ahí en Hangout, para que luego se vuelvan a conectar para ver que veamos la parte práctica. Hasta donde logre llegar con la parte teórica, vamos a ver la primera parte de la clase. Y cuando ya regresemos, después de grabar para la segunda parte, pues vamos a continuar de donde nos quedemos. Así que voy a iniciar. Bien, como ustedes pueden ver su pantalla, o quienes lo estén viendo por pantalla, o quienes lo hayan descargado también en su computadora, porque también se los compartí en Classroom, obviamente ahí menciona que la programación orientada a objetos es una técnica de análisis, ¿verdad? Y diseño que se enfoca en los elementos de un sistema, sus atributos y responsabilidades. Esto obviamente ustedes ya tienen todas las generalidades de la programación orientada a objetos. Entiendo que ya ciclos anteriores han visto la base de este tipo de programación y además que también en el desarrollo de su tarea, pues ya también investigaron acerca de eso, ¿verdad? Y como lo menciona el primer párrafo, ¿verdad? No es más que una técnica en el que nosotros utilizamos mucho el análisis, ¿verdad? Y obviamente el diseño porque vemos muchas estructuras, en este caso a través de clases, a través de atributos, métodos y otros elementos que ustedes han investigado y que poco a poco lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Además dice que el modelo abstracto está formado de clases, ¿verdad? Cuando se refiere a abstracto, obviamente no es algo concreto, ¿verdad? No estamos hablando de que es algo que se pueda tocar, ¿verdad? Sino que simplemente es algo de forma general, pero que a la vez pueda tener una solución, ¿verdad? Y como ustedes mismos lo saben, pues su trabajo principal es a través de las clases. Y en este caso ya menciona que es una clase, ¿verdad? Y ahí menciona que es aquello que describe a un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, comportamiento y semántica. De ahí podemos decir, por ejemplo, que un ejemplo de clase pudiese ser, digamos, una persona, ¿verdad? Una clase puede ser un animal, ¿verdad? Una clase puede ser un objeto, llámese esto, ¿qué? Una cama, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas pueden ser clases, ¿verdad? Y como lo menciona ahí, comparten los mismos atributos, comportamiento y semántica. Porque si vemos un ejemplo, en el caso de la clase persona, si alguien de ustedes me puede mencionar qué tipo de atributos o qué tipo de propiedades o qué tipo de datos generales puede tener una persona que sean los mismos que otra. Edad, La edad, está bien. ¿Algo más? altura, La altura, exacto. Uno más. Color. color, El color en este caso de piel podría ser, ¿verdad? O probablemente el color del cabello, etcétera. Entonces todos estos atributos, ¿verdad? Obviamente los comparten un objeto que depende de esta clase. Ahora si vemos la parte del comportamiento, ¿será que también el comportamiento se comparte? ¿Qué ejemplos podemos tener en el caso del comportamiento? La alegría. La alegría es más, digamos que pudiese ser como un estado de ánimo, ¿verdad? conducta, Habría que ver si el estado de ánimo es alegre, si el estado de ánimo es triste, etcétera, ¿verdad? Otro ejemplo, conducta, la conducta, exacto, también, temperamento, ¿verdad? Podría ser. Y obviamente en el caso de la semántica es porque tiene una estructura, ¿verdad? Tiene una estructura que ya está dado en el caso de las clases y que poco a poco lo vamos a ir conociendo.
Luego el último punto dice que un objeto es una instancia de una clase. Mucho escuchamos esta palabra en este tipo de temas, una instancia de una clase. Y yo obviamente la voy a mencionar muchas veces, ¿verdad? Pero entonces por eso es necesario que nosotros nos quedemos bien claros en sí qué es eso de una instancia de una clase, ¿verdad? Para que no vayamos a tener ninguna duda después de decir, bueno, no sé a qué se refiere cuando dice instancia de una clase. Cuando dice que un objeto es una instancia de una clase, nos referimos a que a través, cuando vayamos al código, cuando nosotros creemos un objeto, es como que estuviésemos teniendo una copia de toda la estructura que tiene la clase. Por ejemplo, si ya decíamos que un ejemplo de una clase es una persona, y si en la estructura de la clase de la persona, como ejemplo de atributos, decíamos anteriormente la edad, la altura, en el comportamiento decíamos su temperamento, su estado de ánimo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, cuando decimos un objeto es una instancia, o en este caso, ¿qué es la instancia? Como ya decíamos, es un detalle particular de una clase. Por ejemplo, un objeto pudiese ser, voy a mencionar aquí nombre, un objeto pudiese ser Elena Mejía. Elena Mejía tiene una edad. Elena Mejía tiene una estatura, tiene determinado comportamiento, determinado temperamento. Entonces, es decir, el objeto Elena, ella, al ser un objeto de la clase persona, automáticamente tiene todo lo que contiene la clase persona. Es decir, toda la estructura que tiene la clase persona pasa a ser parte del objeto Elena. Lo mismo podría ser en el caso del objeto Yasmín, del objeto Eliezer, del objeto Cristian, del objeto Gabriel, etc. Entonces, a eso se refiere. Nosotros vamos a crear objetos de una clase. Cada uno de ustedes, por ejemplo, como alumno en este caso, por ejemplo, ¿verdad? De alguna forma es un objeto de una clase persona, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vayamos, en este caso, creando un objeto de una clase, estamos diciendo que estamos haciendo una instancia, ¿verdad? En este momento se nos están uniendo dos compañeros más, casi te va a cargar para que, qué bueno que han podido agregarse. Bienvenidos a los dos nuevos compañeros que se acaban de agregar. Ok, continuamos. Tenemos acá... ya lo escuché, ahora sí. Ok, mucho gusto. Tenemos por acá los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Estos conceptos son elementales para que nosotros entendamos lo de la programación orientada a objetos. Obviamente es uno de los conceptos que a ustedes les pedí que me los investigaran, que voy a revisar posteriormente en la tarea que ustedes me van a entregar, ¿verdad? Veamos el primero. Hasta después entregará las notas de eso. ¿De cuál? De la tarea que mandamos ahora. Pues ahorita no les ha habilitado lo de la tarea, no sé dónde la enviaron. Pero ya vamos a hablar de eso al final. Bueno, sí, siga, después le digo. Ok. Si me ayuda, veo que Andrea Cristales ya arregló su micrófono para comprobarlo. Si me ayuda a leer el primer concepto, si lo logra leer bien. La primera viñeta del concepto de encapsulación. Andrea. La encapsulación consiste en formar un paquete, los atributos, variables y el comportamiento de un objeto. Gracias. Si vemos a qué se refiere encapsulación. La palabra clave ahí, si ustedes se fijan, dice hacer un paquete. Por eso está entre comillas. Es decir, a través del término encapsulación, como la palabra lo dice, cápsula, ¿verdad? Viene de algo, en este caso una cápsula, algo como concentrado, puede ser como la figura, por ejemplo, de una esfera, ¿verdad? O algo circular. Pero lo que refiere es que un paquete, ¿verdad? Algo que va a estar muy, muy comprimido, muy estructurado,
que este paquete comprende, como lo menciona ahí, los atributos, que también se conocen como variables, en este caso en C++, y el comportamiento, que se conoce como métodos o también se puede conocer como funciones, ¿verdad? Entonces, a ese paquete, ¿verdad?, que se forma, se le llama encapsulación. Ayúdenos, Anthony, con el segundo párrafo. Ahorita, permítame. Dice, los métodos forman la membrana exterior de un objeto y esconden los detalles de implementación al usuario. Eso es justamente encapsulación también. Como lo mencionó el compañero Anthony, vemos nosotros que dice que los métodos, es decir, que mencionábamos en el primer párrafo, que encapsulación se compone también del comportamiento, que también se le llaman métodos o funciones. En este caso es la parte exterior de un objeto, ¿verdad? ¿A qué se refiere que la parte exterior? Es lo que los demás van a ver. Pero más sin embargo, dice, los métodos se esconden los detalles de implementación al usuario. Entonces, nosotros podemos ver un método que tal vez se llame buscar. No sé quién por ahí está cocinando. Un método que se llame actualizar, un método que se llame encriptar, etc. Pero nosotros vamos a ver el nombre del método. No vamos a ver qué es lo que hay detrás de ese método. Por lo menos en el caso de las personas exteriores, ¿verdad? Los programadores obviamente sí vamos a saber eso, pero los que no, en este caso solo van a ver el nombre del método, pero no qué es lo que hay dentro de ese método, ¿verdad? Entonces eso es parte de la encapsulación. Y luego tenemos que la encapsulación hace que un sistema sea más fácil de comprender y a la vez facilita el mantenimiento de una aplicación. Vemos en este caso que vemos en esa figura, cuando nos se refiere a que es más fácil de comprender, ¿verdad? Vemos acá cómo puede estar encapsulado en un círculo, en un todo. Tenemos nosotros los atributos, que son los que vemos en la parte de adentro. Si vemos una figura, puede ser una figura, puede ser acerca de un rombo, puede ser algo como una cruz, puede ser algo como un triángulo, ¿verdad? Todo eso son los atributos, las formas que tienen, ¿verdad? Está adentro. Luego vemos en el caso del comportamiento o método, ¿verdad? Ahí puede haber un método 1, puede haber un método 2, puede haber un método 3. Todo esto está encapsulado, ¿verdad?, dentro de un paquete al cual, a través de la programación orientada a objetos, nosotros le vamos a dar diferentes manipulaciones. El término de herencia es mucho más fácil de entender, ¿verdad? Porque dice que es la capacidad de una clase para definirse en términos de otra clase y heredar atributos y responsabilidad de las clases de orden superior. Por ejemplo, nos dice acá, para entender ese concepto, tenemos la clase bicicleta y vemos que pueden haber muchos tipos de bicicleta. Bicicleta montañesa, de carrera, otra que se llame tandem, otra que pueda ser triciclo, que sé yo, que siempre sigue siendo bicicleta. Entonces, pero nosotros sabemos que las bicicletas, como lo podemos ver en los círculos, tienen los mismos atributos, porque siempre siguen siendo bicicletas, ¿verdad? Probablemente van a compartir los mismos atributos y muchas funciones. Probablemente en algunos casos va a ser diferente algún tipo de método, pero eso ya va a ser otro concepto. Que si tenemos una clase, en este caso bicicleta, nosotros podemos heredar muchos de sus propiedades o de sus atributos, así como también de sus acciones o comportamientos. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros sabemos una bicicleta montañesa, ¿qué atributos puede heredar de una clase bicicleta? ¿Quién me quiera apoyar? A ver, un atributo de una bicicleta, ¿cuál sería? Digamos, un ejemplo, bicicleta de montaña. No, un atributo de una bicicleta. Color. Un tipo de bicicleta. Color, exacto. Llantas. Sí, cantidad de llantas, número de llantas. La marca de la bicicleta. Marca de la bicicleta. Va, entonces vemos que de forma general, bicicleta tiene esos atributos. Ahora, si nosotros tenemos una bicicleta de montaña, pregunto, ¿una bicicleta de montaña tiene color?
Claro. ¿Tiene prácticamente la misma cantidad de llantas? Por supuesto que sí. Entonces, esos atributos, los mismos atributos de una clase, en este caso general, la clase bicicleta, los mismos atributos va a tener una subclase o una clase heredada, porque siempre sería una clase, solo que es una subclase de la clase principal. Y le hereda lo mismo, porque tanto una bicicleta de montaña como una bicicleta de carrera, como un triciclo, tienen características similares e inclusive tiene comportamientos similares. ¿Cuándo son los comportamientos similares? Todas las bicicletas obviamente pueden pedalear, ¿verdad? Tienen sistema de frenos, ¿verdad? Y otras opciones que puedan tener, que se puede hacer, se puede ir hacia adelante, se puede retroceder, ¿verdad? Siempre con la misma bicicleta. Entonces, distintos comportamientos y todas las tienen, no importa si son de diferentes tipos. Entonces, a eso se llama herencia. Y obviamente vamos a ver en su momento un ejemplo de ello. Continuamos. Luego tenemos polimorfismo. Es otro de los conceptos que son los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Como lo menciona el primer punto, que en este caso permite que distintos objetos pertenecientes a una misma clase respondan de diferentes formas a un mismo mensaje. Y para entenderlo bien, voy a continuar leyendo. Como dice, por ejemplo, permite modificar el comportamiento de un método en cada subclase. En este ejemplo de la superclase mascota, ¿ve? Tiene la subclase gato, pato y perro. El método saludar, cada subclase es diferente. Por ejemplo, el humano, ¿verdad? El humano, ¿cómo saluda? Diciendo hola. El gato, ¿cómo saluda? Diciendo miau. Vamos a suponer que están saludando, ¿verdad? Los sonidos particulares, el pato cuac y el perro guau. Entonces, el método es el mismo. El método se llama saludar, o el comportamiento se llama saludar. Pero obviamente cada uno de las subclases va a saludar de diferentes formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a eso tiene que ver el concepto de polimorfismo. Que el método se llama igual, pero el comportamiento o la forma en que se ejecuta ese método es diferente, ¿verdad? A eso se le llama polimorfismo. Y qué interesante eso. Porque uno podría decir, no, pero saludar va a ser igual porque se llama así. Y no, ¿verdad? Entonces, ese concepto es polimorfismo. Y también vamos a ver ejemplo de eso, cómo aplicar polimorfismo en C++, ¿verdad? Obviamente sería casi que con mayor seguridad en la próxima clase. Damos la bienvenida ahí a otro de sus compañeros, ¿verdad? A la clase de esta tarde. Para hacer como resumen de los 3 elementos que acabamos de mencionar o conceptos principales de la programación orientada a objetos, encapsulación, herencia y polimorfismo, en sí, ¿para qué nos sirve esto? En sí nos sirve, dice, para la reutilización de código, ya que esta es una de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos. Segundo, nos reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones e incrementa la productividad de los ingenieros de software. ¿De qué forma reduce el tiempo? Bueno, lo reduce a través de la reutilización de clases y también cuando tenemos nosotros un diseño de una nueva clase a partir de otra, herencia. Ya necesitamos, por ejemplo, en el caso de la herencia, no vamos a necesitar nosotros crear una clase de cero, porque como ya tenemos una superclase, podemos a través de ella nosotros heredar muchos de los atributos y métodos para que hacerlo de una forma más rápida, ¿verdad? Por eso menciono ahí que es una de las grandes ventajas que tenemos, la reutilización de las clases y que también, en este caso, incrementa el tiempo de desarrollo del desarrollo del software y obviamente la productividad. En cualquier lugar, en algún momento que ustedes se encuentren desarrollando algún tipo de software, van a ver que obviamente se va a tener y se le pide a uno un avance semanal, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo o qué tan rápido usted va avanzando en el desarrollo de software? Y en este caso, por eso es elemental que todos ustedes aprendan a utilizar la programación orientada a objetos. En C hemos visto sobre todo programación estructurada.
pero sí funciona, sirve muchísimo la programación estructurada. Considero en cierta forma que es una excelente base para los programadores, pero si de verdad queremos ser programadores, si de verdad queremos salir adelante en esta carrera, debemos de conocer y dominar la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces ese consejo porque es muy importante, y si ustedes ya vieron esto, ojalá a estas alturas por lo menos tengan la cierta base de eso. Si todavía considera que no la tienen, entonces ojalá ahora sea la oportunidad de que la podamos aprender. Si en algún momento tienen alguna duda de lo que vamos viendo o escuchando, entonces me la hacen ver y yo me puedo detener y explicar algo otra cosa. Voy a avanzar por honor al tiempo. Luego tenemos otros dos conceptos, las clases y objetos. Ya en la primera diapositiva vimos un poco de eso, solo que aquí vamos a profundizar un poquito más. Dice, las clases representan objetos de la realidad. Como lo menciona la palabra, representan, ¿verdad? Objetos de la realidad. Ya decíamos un ejemplo, una clase bicicleta, una clase persona, una clase producto puede ser, ¿verdad? Las clases se definen a partir de un conjunto de atributos y métodos. Cada atributo puede estar limitado a un dominio de valores, ¿verdad? Puede ser de determinado tipo, ¿verdad? Porque los atributos a eso se refiere, ¿verdad? Que en cierta forma pueden ser atributos numéricos, atributos alfanuméricos, booleanos. Ya también decíamos que las clases son conceptos abstractos, pero no los podemos tocar, ¿verdad? Pero sí sabemos que existen. Los objetos son instancias de las clases, ya mencionábamos también eso, y se crean durante la ejecución de los programas. Entonces, ¿dónde vamos a crear los objetos? Bueno, sobre todo cuando estamos en la clase principal, que si mal no recordamos, o mejor dicho, en el método principal, donde podemos crear los objetos, en este caso sería el método main, que ya a continuación vamos a hacer un ejercicio de eso. Aquí veíamos un pequeño ejemplo. Dice, los métodos de las clases realizan acciones que modifican las propiedades de los objetos. Los métodos y los atributos son como las partes más elementales de la clase. Por lo tanto, es necesario saber que con un método yo puedo afectar las propiedades de un objeto. Objetos pueden cambiar en algún momento, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahora en el ejemplo que traigo yo a continuación. Sigo avanzando, ya casi vamos a terminar la parte teórica. Los métodos se utilizan para estructurar un programa en C++ de forma lógica. Y lo importante de los métodos es que estos permiten dividir un problema en problemas más pequeños. Por eso son más fáciles de resolver. Como lo dice por ahí un autor, divide y vencerás. Y luego también menciona que los métodos encapsulan un conjunto de instrucciones que se puede ejecutar tantas veces como sea necesario. El código del método queda oculto y solo será necesario conocer su interfaz con todos sus parámetros y su valor de retorno. Mas, sin embargo, no se va a conocer qué está dentro de un método, porque eso, de hecho, nosotros ahora vamos a trabajar en C++ con múltiples archivos. Es decir, no vamos a trabajar con un solo archivo y en él vamos a hacer todo. Vamos a trabajar con 3 archivos, ¿verdad? Para que, de cierta forma, hagamos cumplir lo que la programación orientada a objetos. Que en un archivo vamos a tener una clase, en otro archivo la implementación de los métodos y en el otro archivo ya la ejecución en sí de todo el software, ¿verdad? Ahí vamos a comprobar la parte de los usos de métodos. Y aquí viene el ejemplo, ¿sí? Entramos ya y espero que la mayoría tenga listas sus computadoras, porque obviamente la clase no solo es teórica, sino que también es práctica. Y en este momento vamos a la parte práctica, por eso dice ahí ejemplo. Bien, el ejemplo lo vamos a dividir en 3 partes, como ya mencionaba anteriormente. Primero vamos a tener un archivo .h. Si nosotros recordamos en lo que estuvimos viendo en C, cuando utilizamos include, algunas librerías eran extensión .h. A ver si alguien recuerda el nombre de alguna librería que se fuera extensión .h. Solo uno. Match.h. Match.h, otra más. No que utilizábamos mucho. Se te dio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pero nosotros hoy no vamos a crear librería. Una librería es una DLL.
En este caso solo vamos a hacer un archivo. Pero ¿qué son los archivos .h? Ahí lo menciona en el cuadro, ¿verdad? Es un archivo de cabecera. H viene de header, que generalmente se incluyen al comienzo de otros archivos fuente. ¿Qué contienen o para qué son utilizados estos archivos de cabecera? Contienen normalmente, como lo menciona, puede contener una declaración directa de las clases, o sea, ahí en esos archivos podemos declarar las clases con sus subrutinas, las variables u otros indicadores. Y de hecho para eso lo vamos a utilizar. En ese archivo .h nosotros vamos a crear las clases, vamos a crear las propiedades y vamos a crear, mejor dicho, no vamos a crear, vamos a definir las propiedades y vamos a definir los métodos. Solamente eso vamos a hacer. La estructura general de la clase va a ir en el archivo .h. Luego vamos a hacer un segundo archivo que se va a llamar, bueno, el nombre del archivo uno lo decide, ¿verdad? Pero va a ser un .cpp. Este sí va a ser un archivo de C++. Y este archivo es donde se va a explicar la funcionalidad de la clase. En otras palabras, en él se va a implementar las funciones. Ahí se va a implementar los métodos. Ahí se le va a dar vida a cada uno de los métodos que se crearon en el archivo .h. Es decir, en el archivo .h lo vamos a crear y en el archivo .cpp aquí lo vamos a implementar. Lo que sí quiero que se note en esto es que el archivo .h y el archivo .cpp tienen que llamarse igual. Esa es una de las primeras cosas que vamos a ver ahora. Tienen que llamarse igual. Si, un ejemplo, si el archivo .h posiblemente se puede llamar bicicleta.h, significa que el segundo archivo también se va a llamar bicicleta.cpp. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que haya una relación entre los archivos, ya que vamos a crear un proyecto y vamos a tener muchísimos archivos. Para saber cuál archivo .h de alguna forma se relaciona con el archivo CPP, por eso van a llamarse igual. Entonces ahí sí quiero que me ayuden ustedes y no se les vaya a olvidar. ¿Y cómo es la sintaxis que vamos a utilizar nosotros? Lo vamos a ver dentro de los archivos ya. Ahí lo menciona, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de dato devuelto, luego se escribe la clase, y luego doble dos puntos, ¿verdad? El nombre de la función y los parámetros si fuese necesario. Bueno, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y luego tenemos el archivo principal, ¿verdad? Ahí yo le puedo llamar como sea, el principal le puedo llamar, o cualquier nombre que yo le quiera dar, ¿verdad? Va a ser el CPP. Obviamente ese es el que va a contener la clase main, perdón, el método main o la función main, y es donde vamos a ejecutar el programa, ¿verdad? Ahí mismo también, en este principal, donde nosotros vamos a crear los métodos, los objetos, ¿verdad? Y de aquí vamos a crear los objetos de las clases. Obviamente, para cómo va a reconocer un archivo, datos o clases o métodos que existen en otro archivo. Bueno, vamos a ocuparnos de una de las formas que tiene el lenguaje de programación a través de la palabra clave include, ¿verdad? Vamos a incluir los archivos que ya hemos creado anteriormente. ¿Sí? Y pues para no hablar más, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Como los que ya lo habían descargado, ¿no? En el título ahí dice, el primer archivo que vamos a crear es uno que se llama persona.h. Vamos a hacer un ejemplo de persona. Entonces, yo voy a quitar ahorita la presentación y voy a abrir, en este caso, D++ para hacer el ejemplo ahorita acá en directo.